Capítulo, hermanos amados, 5, el verso 6 en adelante. Amén. Vamos a poner esta musiquita de fondo porque Dios merece toda la gloria y honra. Y en esta vamos a estar exaltando el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice primero de Juan, capítulo 5, en el verso 6. Póngase de pie, iglesia, hermano Dios. Veo que con pereza queda usted, hermano. Amén. Mire, dice la Biblia: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y Él, Espíritu, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres, como dice que son uno. Amén. ¿Puede sentarse? Amén. Y vamos a hablar acerca de lo que es la doctrina de la Trinidad. Yo sé, hermanos, mire, yo le voy a decir algo: maestro no soy. Porque el maestro, hermanos amados, pues ese tiene, ¿cómo le voy a decir?, una gracia ordinaria para enseñarnos. Nosotros los pastores tenemos que desarrollar ese ministerio. El ministerio de pastor, el ministerio evangelístico, hermanos. Aunque muchos hermanos me han profetizado aquí, dice el Señor que vos sos pastor evangelista. Aquí te he visto la realidad, porque Él no me ha convertido cuando predico aquí al frente, ¿no? Almas rebeldes, los amigos que no he visto eso, ¿no? Pero algún día Dios me lo puede dar. Tengo que hacerla también de apóstol. Nunca he levantado una hora, pero hay que hacerla también, amén. Hay que hacerla también de evangelista, de pastor, de maestro, de todo eso, lo que habla la Biblia, de los 5 ministerios. Pero la bendición grande, ¿sabe cuál es, hermanos amados? Que con base a la Biblia podemos enseñarle a usted, que es la iglesia del Señor, algunas bases fundamentales las cuales nos pueden ayudar para defender las diferentes clases de doctrina que practicamos la iglesia cristiana del Señor. Amén. ¿Estamos bien, iglesia? Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, el texto que hemos leído, hermanos, acerca de lo que es la Trinidad de Dios. Lo que significa la palabra Trinidad según el diccionario, hermanos amados. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Jamás la va a encontrar. Busque ahí, hermanos, en el buscador de la Biblia, Reina Valera de la aplicación, si es que la tiene, y ponga allí Trinidad. Jamás le va a aparecer. Aleluya. Amén. Pero sabemos claramente, hermanos, que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero la enseñanza es muy clara. ¿Por qué es muy clara? Porque la enseña la Biblia. Amén. La Biblia habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que hemos leído aquí en este texto de la Biblia, hermanos amados, en donde el Espíritu Santo, hermanos, por medio del apóstol San Juan, dice que este es Jesucristo, que vino mediante ¿qué? Mediante agua, que vino mediante sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y dice que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, dice, es la verdad. ¿Qué Espíritu estaba dando testimonio de esta enseñanza? El Espíritu Santo que había recibido el apóstol Juan por la promesa que Jesús le dijo que les iba a enviar un consolador. Amén. Le hago una pregunta: ¿cree que era el Espíritu Santo que estaba hablando por medio de Juan? Aleluya. ¿Era el Espíritu Santo, hermanos, era la carne de él? ¿Qué era, hermano? Hermano, ¿por qué son tan dudosos ustedes? ¿Qué espíritu tienen ustedes? ¿Qué espíritu tengo yo? Hermano, yo lo siento con duda a ustedes. ¿Qué espíritu estaba hablando por medio del apóstol Juan? El Espíritu Santo. Por eso es una enseñanza, hermano. Quiero que ustedes estén ahí alerta también, amén. Hermanos, quien estaba hablando era el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, mire que, porque el Espíritu es la verdad. Hermanos amados, nosotros los cristianos no podemos, hermanos amados, ponerle fundamento a una doctrina base de la Biblia
Si, hermanos amados, no tiene suficientes argumentos para poderle dar, hermanos amados, como dice, hermanos, el valor que necesita. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios, hermanos, habla esto. La palabra Trinidad, según el diccionario, dice que significa distinción de tres personas divinas en una sola esencia. También significa la palabra Trinidad, según el diccionario, hermanos amados, significa, también significa, hermanos amados, la Trinidad es la unión de tres personas. Y dice el diccionario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una deidad, de tal manera que los tres son un Dios en cuanto a sustancia, pero tres personas en cuanto a individualidad. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otra persona, las tres divinas personas. Amén. El hecho que, hermanos amados, el Padre es el Creador, el hecho que el Hijo es el Redentor y el hecho que el Espíritu Santo es el Consolador, hermanos amados, no quiere decir que por eso sean tres dioses divididos. No, los tres forman una sola esencia. Y esa esencia, ¿cómo se llama? Dios, un solo Dios. Eso también lo dice la Biblia. Amén. Hermanos, ya lo vamos a leer. Dice, hermanos, no se trata de tres aspectos de una persona, ni de tres dioses, sino la Trinidad es una unidad compuesta de tres personas. Amén. Vaya, les voy a decir esto, algo muy importante. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros somos tripartitos. Dios es también tripartito. ¿Qué significa eso? Que Dios, hermanos amados, nos hizo a la imagen de Él porque nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué es el alma del ser humano? Bueno, dice que el alma, hermanos amados, son los sentimientos, la voluntad, el razonamiento, que es lo que nos vamos a llevar el día que muramos, hermano. Porque la palabra de Dios, hermanos amados, dice un texto en Eclesiastés que el Espíritu vuelve a Dios que nos dio, que es el soplo de vida. Amén. Y hermanos amados, y el cuerpo vuelve a la tierra donde también fue tomado. Nosotros, hermanos, sabemos claramente, hermanos amados, que el alma es la que nos induce, hermanos amados, o bien a hacer lo bueno o a hacer lo malo también, hermanos. Pero el Espíritu, hermanos amados, es este aliento de vida. Es la bendición, hermanos. O sea que, hermanos amados, en otras palabras, hermanos, el Espíritu habla de vida, de aliento, el soplo que Dios nos dio. Amén. Para que pudiéramos caminar y estar en este carapachito, hermano. Este carapacho algo feo, algunos carapachos bonitos, otros carapachos feos, y así lo ha hecho Dios, ¿verdad? Y cuando hablo del carapacho, ¿usted sabe a qué me refiero? A ese cuerpo que tanto cuidamos, metiéndole Coca-Cola, metiéndole pizza, metiéndole de todo. Amén. Eso no es cuidarlo, hermano. Amén. Si no quiere hacer maltratar el cuerpo. ¿Está conmigo? ¿Sabe usted que si usted le mete todo el cuerpo lo está maltratando? ¿Está conmigo? Hay hermanos, pero tan rico que es él, o sea, bueno, pero lo está maltratando. Amén. Así es que no le digo que no coma poco, no coma mucho. Entonces, hermanos amados, y hermanos, este es el cuerpo, la carne, esto es lo que nosotros, hermanos, con lo cual podemos tocar esta bocina, tocar la Biblia, agarrar la Biblia, todo eso, ¿ven? No sé si me explico. Entonces, hermanos amados, no se trata, hermanos, dice, en cuanto a la Biblia, habla de que hay un solo Dios. ¿Cuántos creemos que hay un solo Dios? Miren, dice 1 Timoteo capítulo 2, el verso 5 al 6. Voy a mencionar los textos bíblicos. Si usted quiere ir comparando los que hay en su Biblia, vaya buscándolos, pero los que van a ver esta predicación
que vean que vamos con base a la palabra de Dios. Amén. Hermano, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Cuántos creen que es un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios? Amén, iglesia del Señor. Yo creo que aquí no hay Jesús solos, hermano. Aquellos que, bueno, dicen, solo Jesús es Dios, solo Jesús es digno de toda gloria. No, hermanos. Sabemos claramente de que si uno alaba a Cristo, está alabando a Dios. Si uno alaba al Padre, está alabando a Dios. Si uno alaba al Espíritu Santo, está alabando a Dios. ¿Y cómo se llama eso, hermanos amados? Alabar a un solo Dios. Aleluya. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que avergonzarnos, hermanos, de dar testimonio de la Trinidad o de la deidad de Dios. Amén. No hay contradicción con la Trinidad. Dios es uno en el sentido compuesto. Es como en Génesis 11:6. Leemos: he aquí el pueblo es uno y el pueblo fue como uno, pero en realidad fue una unidad compuesta de miles de personas. El único Dios es una pluralidad de personas. Leamos qué dice Génesis, hermano. Vaya conmigo si quieren, Génesis capítulo 11, verso 6, donde dice la Biblia, hermanos amados, que el hombre se había corrompido. Y si usted ve, hermanos amados, cuando habla de la Biblia de uno, está hablando, hermanos, como de hacer una cadena, hermanos, de unirse. No sé si me explico. Y así es Dios. Por eso es que Dios manda a la iglesia, miren, que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dígame, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Y cuántos humanos formamos la iglesia en el mundo entero, hermanos? Somos millones. No sé si me explican. Y somos un solo cuerpo, fíjense, uno. Por eso es que Dios manda que seamos unidos y no que seamos desunidos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Aquí hace la comparación a mí y dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Cuando habla del pueblo, el término que está usando, hermanos amados, es un término generalizado. O sea que está hablando, hermanos, de miles de habitantes. Amén. ¿Están conmigo? Dice que se habían unido todos para hacer una gran torre, hermanos, y llegar hasta el cielo. Miren. ¿Y quién era el que lo dirigía? Un varón llamado Nimrod, a ver cómo, hermano. Bueno, lea la Biblia, ahí lo voy a. Amén. Y él, hermanos amados, era el que había, hermanos amados, inducido a esta gente a que pudieran, hermanos amados, llegar hasta el trono de Dios. Pero Dios, hermanos amados, no permitirá eso jamás. Amén. Dios le ha puesto al ser humano limitaciones. ¿Para qué, hermanos amados? Para que no trate de sobrepasarse sobre él. Amén. Miren, hermanos, y eso lo podemos ver, hermanos, aún entre nosotros los cristianos. Miren, si a un evangélico se le comienzan a subir los humos en la iglesia, hermanos amados, Dios lo baja rápido. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar que un ser humano se le suba arriba, hermanos amados. Siempre lo va a mantener siempre como abajo. ¿Cómo lo va a mantener? Siempre donde nos está viendo el ser humano, subido en el hombro, en el lomo. Amén. Así como el ejemplo que pusimos el domingo del burro, que Jesucristo iba arriba del burro, hermanos amados, pero el burro iba bien tranquilo. ¿Y ese burro quién es? Diga: yo soy, hermano. Usted y yo somos ese burro, hijo de Ana, dice la Biblia. Amén. Pero yo soy mujer, hermano. No importa. Entonces póngale burra, póngale la A. Y allí va Jesús en usted también. Amén. La verdad que la Biblia parte, dice la Biblia que dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Oigan esto, hermano. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Oigan, hermano, hasta de lo que han pensado hacer. Quiere decir que si Dios no
se interpone en este plan que habían hecho esta gente, hermanos amados, como se habían unido, y la unión hace la fuerza, amén. Estos hubieran llegado a hacer lo que querían, hermano. Hubiesen llegado a cumplir el plan macabro, digamos así, que se había propuesto en el corazón de Roma, a llegar hasta el trono de Dios, porque se habían unido. Por eso está hablando de una unidad compuesta, pero la palabra es plural, amén, porque no había solo un ser humano los estaba dirigiendo, pero hermanos, eran miles de personas las que se habían unido, hermanos, jalando ladrillos, jalando mezcla, jalando a ver qué cosas, hermano. Porque si usted se da cuenta, esa torre aún todavía están las ruinas de la torre de Babel. Hasta en estos tiempos, hermano. Entonces, hermanos, por eso es que los que tratamos de defender la doctrina de la Trinidad, nos pasamos siempre a la Biblia, hermanos amados, que cuando habla la palabra de Dios de uno, no está hablando, hermanos, que sea solo uno, pueden ser varios. La diferencia es que están unidos, se unen en fuerza, se unen en voluntad, se unen en pensamiento, amén. Y no así lo dice la Biblia de nosotros también, que todos estemos unánimes, en una misma mente, en un mismo sentir en el cuerpo, amén, iglesia de Dios. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Cuántos estamos alegres en esta tarde, iglesia? Gracias a ese Dios Todopoderoso que lo mandó nunca, amén. Entonces, hermanos amados, por eso es, hermanos amados, que cuando la Biblia habla de unidad, está hablando de una unidad compuesta. Es como en Génesis, donde habla así, leemos aquí, el pueblo es uno, dice que dijo Dios. El pueblo fue como uno, pero en realidad fue una unidad compuesta de miles de personas. El único Dios es pluralidad de personas. Amén. ¿Me están entendiendo? No lo voy a dejar más confundido, hermano. Entonces, hermanos, eso es lo que significa la palabra Trinidad. Unidad compuesta. Amén. Ahora vamos a lo siguiente, hermanos. Pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Hay pruebas contundentes en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Y la primera prueba aparece en Génesis capítulo 1, verso 26-27, donde dice la Biblia: entonces dijo Dios. ¿Cómo dijo? Entonces dijo ¿quién? ¿Quién dijo, hermanos? Dios. ¿Va que no dice que dijeron los ángeles? No. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo dijo Dios, hermanos? La palabra que usa ahí Dios, ¿cuál es? La palabra plural. Amén. ¿Sí o no? Que dice hagamos. Quiere decir que no estaba sobre el Padre. Quiere decir que no estaba sobre el Hijo. Quiere decir que no estaba sobre el Espíritu Santo. ¿Cuántos estaban entonces? 3. Hermanos amados, entonces hagamos es un verbo plural. Algunos dicen que se refiere a una consulta de Dios con los ángeles, pero eso es mentira, hermano. En el verso 27 aclara Dios y dice: y creó Dios al hombre. Oiga esta palabra, aquí póngale cuidado. Lo que quieren amparar, que cuando Dios dice hagamos, hermanos amados, y dicen no, si es que Dios les estaba diciendo a sus ángeles que lo hicieran a la imagen de Él y de ellos. No. Ya el verso 27 aclara, hermanos amados, totalmente, hermanos, porque aquí ya la palabra es singular. Y creó Dios. ¿Está conmigo? ¿Me están entendiendo? Y ahí la palabra ya no es plural. El verso 26 de Génesis 1, la palabra que usa Dios es plural. Pero ya en el verso 27 viene el Señor y dice, para que los que lean la Biblia no se vayan a confundir, les voy a aclarar que solo estaba yo allí. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos años le voy a Dios bueno, hermano? Hermano, esta es una bendición, hermano.
a su imagen. Oiga esto, qué bendición. Y puede utilizar la palabra singular. A imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice? Que creó varón y hembra los creó. Amén. Ahí entra el varón y entra la hembra. Una bendición, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos amados, es de que debemos darle la gloria al Señor, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, hermanos, vemos claramente y, hermanos, que Dios en pluralidad, ¿cómo es? En unidad compuesta son tres divinas personas. Amén. Aleluya. Pero si vemos, hermanos amados, en obra ya es uno solo. Amén. Porque usa las palabras. Y dice aquí, miren, por eso pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Génesis 1, 26 a 27. Entonces dijo Dios, hagamos, es un verbo plural. Algunos dicen que se refiere a una consulta de Dios con los ángeles. Génesis 1, 27. Contradice esta idea. Y es cierto, ¿sí o no? ¿Contradice esta idea Génesis 1, 27? ¿Están conmigo, iglesia? Lo contradice. No solo diga amén por amén. Diga si lo está, si mire. Se lo voy a leer de vuelta. Y creó Dios al hombre. ¿Qué palabra usa ahí Dios en el Génesis 27? 1:27. La palabra singular. Eso contradice a los que dicen que Dios le dijo esa palabra a los ángeles. ¿Está conmigo? ¿Amén? ¿Está conmigo, iglesia? Y dice, y creó Dios al hombre. Entonces, hermanos amados, dice mi hermano amado, y no, dice quién, pues afirma que el hombre fue creado a imagen de quién, hermanos, de Dios. Mira, hermano, y esos hombres tan feos fueron creados a la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Sabía eso usted? Por muy feo que sea el hombre, por muy fea que sea la mujer, son creados a la imagen de Dios. El hombre a la imagen de Dios, la mujer a la imagen del hombre. ¿Está conmigo? Porque póngase a creer que al hombre se dijo que se iba a llamar varón, y a la hembra, ¿cómo dijo que se iba a llamar? Varón. Porque fue sacado de dónde? Del varón. Amén, iglesia, ¿me están entendiendo? Y esto es una bendición, hermanos. Y no a la imagen de Dios y los ángeles. Hagamos, se refiere a las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Hermanos, esta doctrina tenemos que defender la capa y espada nosotros, hermanos. Y por eso es que no tienen que ustedes sigan al Dios de tres cabezas. ¿Qué nos importa? Amén. Lo que sabemos que el diablo puede decir lo que sea, pero nosotros sabemos que Dios es una unidad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Ven? Eso lo dice la Biblia. Entonces, hermanos amados, vemos aquí Génesis, otro texto base, pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Génesis 3:22. Hermanos, vamos, y dice la palabra de Dios, miren. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, y dijo Jehová Dios. ¿Qué palabra está usando Dios ahí? ¿Plural o singular? Hermano, ¿aquí hay gente más estudiada que mí? ¿Persona? De verdad, hermano, mira, aquí hay bachilleres. Yo no soy bachiller, hermano. Pero yo sé que ustedes saben qué palabra usa Dios allí. ¿Qué palabra está usando Dios? ¿Plural o singular? ¿Cuál? Singular. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Ahora usa la palabra singular, y después ¿cuál otra palabra usa? Plural. La palabra plural. Eso es lo que quiero que vamos a poner atención, hermano. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos amados? Y dijo Jehová Dios, bien, es como uno de nosotros. ¿A qué se estaba refiriendo en esa palabra plural? ¿Cree que estaba refiriendo a los ángeles o estaba refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos amados, porque él dice, miren, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Amén. Y aquí usa la palabra plural, sabiendo el bien y el mal. Amén. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuándo dijo eso el Señor? Cuando, hermanos amados, cuando Adán y Eva pecaron delante de Él. ¿Sí o no? Entonces fue que el Señor dijo, ahora estos son igual que nosotros, ya conocen qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como son tan diabólicos, van a querer cortar, no se sabe si eran manzanas, eran mangos o no se sabe qué clase de fruta es. ¿eh? Van a cortar la fruta del árbol de la vida y van a comer y van a ser eternos. Amén. Y por eso Dios no les permitió al pecar el hombre, que es lo que hizo Dios, vaya para afuera a sufrir. Amén. Y cuando el Señor lo saca para afuera del huerto, hermanos, de la bendición donde Él lo había puesto, ¿qué pasó? Hermanos, el hombre comenzó a hacerse viejo por el pecado. Amén. Ahora nos preguntamos por qué ustedes nos hacemos viejos, hermanos. Vaya que en aquel tiempo, gracias a Dios, que algunos duraban, creo que hasta de 700 años era el menor hombre que duró la Biblia, creo. Me parece parecer que Abraham ya murió de 100 y pico de años. Amén. ¿Están conmigo? Y esa palabra no es mala palabra, hermanos. Así se dice en una terminación. Entonces, lo que yo quiero decir es esto, hermanos, de que, entonces, hermanos, pero si usted ve de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 6, ¿cuánto duraba el ser humano, hermano? Y vivió fulano de tal 500 años. Y engendró hijos e hijas y murió de tantos. Amén. Ahora no, hermano. Ahora por causa del pecado y de la maldad, 60 dice el Señor. No, 60, ¿verdad? Y lo más robusto es hasta 80. O 70, ¿verdad? No me acuerdo. Pero ahí dice el Salmo 90, léalo, hermano. Allí no vaya. ¿Qué es lo más? Ahí está la edad que el hombre vive, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Por el pecado, hermano. El hombre, mire, por ejemplo, si usted ve, no tiene nada con Dios. Y por eso es que Dios, ¿qué es lo que hace? Acortarle la vida. Eso sí se porta bien delante de Dios. Si se porta mal, más temprano edad se muere. ¿Sí o no? Póngase a creer que, si usted ve, hermanos, ¿qué es lo que más muere en el mundo entero a diario? Son gente jóvenes, personas jóvenes, de los 20 años abajo, la mayoría mueren. Porque están metidos en la maldad. Amén. Pero el Señor, sabemos claramente, hermanos, que Dios siempre trata de enseñarnos, hermanos, de que nosotros tenemos que aprender a hacer su voluntad. Amén. Y por eso el Señor usa ahí la palabra como la palabra singular y la palabra plural. O sea, en unidad, Dios es uno. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos amados, en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos eso claramente, hermanos amados, de que Dios, hermanos amados, dice esa palabra, hermanos, donde dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros la Trinidad, arriba pues aquí, hermanos, pero allí está la palabra como es en plural, hermanos. Y dice la palabra de Dios también en Génesis capítulo 11, en el verso 7 que hemos leído, donde dice que dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, aquí va lo que usa Dios, la palabra que usa el Señor, oigan, hermano. Ahora pues, descendamos. ¿Qué palabra está usando la Biblia allí, hermanos amados? ¿Qué palabra está usando Dios? Descendamos. ¿Creen que le dijo a los ángeles o creen que le dijo al Dios Todopoderoso, a su Hijo y al Espíritu Santo? ¿A quién le dijo, hermanos? No, le dijo al Hijo y al Espíritu Santo. Descendamos, le dijo, amén. En el Antiguo Testamento, si usted es un cristiano curioso, no tiene que ser curioso cristiano, sino que tiene que ser un cristiano que escudriñe la Biblia, se dará cuenta
que en el Antiguo Testamento la mayoría de textos de la Biblia hablan del ángel de Jehová. Y que eso habla de la teofanía de Dios. ¿Y qué es teofanía? La palabra teofanía significa que el ángel de Jehová era Dios mismo, presentándose como ángel. Y la fanía viene de revelación, hermanos amados. Que un día Dios, así como se le apareció a Manoah, así como se le apareció, hermanos amados, a Jefté, se le apareció a varios, amén. Así un día Él iba a venir en cuerpo, como dice aquí, hermanos amados, dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, amén. Entonces eso hablaba de que un día Cristo iba a venir a la tierra. ¿Para qué, hermanos amados? Para salvar a la humanidad de sus pecados. Por eso toda la gloria y el alma de Jesús en esta tarde, iglesia amada de Dios. Amén. Y dijo el Señor: ahora pues descendamos y confundamos. ¿A quién iba a confundir? Al hombre. Allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Quiere decir que en ese tiempo, hermanos amados, todos los seres humanos hablaban un solo idioma. Amén, iglesia. ¿Me están entendiendo? Y el Señor, bueno, por ejemplo, no se sabe qué idioma hablaban, hermanos amados. El idioma más antiguo, hermanos, según la Biblia, se cree que es, hermanos amados, el idioma bueno, el idioma más antiguo, el hebreo, el griego, pero hay uno, el idioma de los sumerios. El idioma sumerio es el idioma más antiguo de la Biblia. Que aún, hermanos amados, yo le digo al Señor que es todopoderoso que cuando usted y yo estemos con Él, vamos a ver unas maravillas tan grandes, tan enormes, hermanos amados, que habla la Biblia, y algunos idiomas que usted no los puede y algunos aprender, que los vamos a admirar, hermanos. Póngase a creer cuando estemos allá con el Señor, que usted ve al hermano Adán, a la hermana Eva, hermanos, a todos los de allá, amén. Que conozca a Noé. Mira, yo soy Noé que construyó el arca. Qué bendición, hermano. Deje volar un momento su fe y verá que esto es una gran bendición de Dios, amén. Y vemos claramente que él dijo: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, amén. Pero posiblemente hayan hablado el idioma sumerio, que es el más antiguo, hermanos, pero el sumerio. Pero la cosa está, hermanos amados, que no él sabe, no dice la Biblia qué idioma hablaba. Que hablaban un solo idioma, eso lo hablaba. Pero de allí, hermanos, después, hermanos, cuando Dios dice descendamos y los confunde, viene y uno comenzó a hablar en inglés y ya no le entendía que hablaba sumerio. Viene otro y comienza a hablar en griego y no le entendía que hablaba inglés. Venía otro y hablaba en francés y tampoco le entendían. No sé si me explico, iglesia amada. ¿Están conmigo? ¿Creen que si yo les estuviera hablando aquí en inglés me entendieran ustedes a mí? Y si les estuviera hablando en lengua angelical, me entendieran también. No me entendieran. Entonces, hermano, así pasó allí, hermanos. Comenzaron a hablar en inglés, otros comenzaron a hablar en chino, otros comenzaron a hablar en francés, otros en... Y miren, ¿qué pasó? Porque los que salieron danzando, hermano, de repente cayó la presencia de Dios y les destruyó la torre, ¿no, hermano? Esa gente salió patas, ¿para qué te quiero? Solo use la lógica y la imaginación. Vaya, nosotros aquí cuando cae la presencia de Dios sobre nosotros, hablamos lenguas, cantamos, gritamos, hacemos de todo. ¿Ven, iglesia de Dios? Pero allá no, allá cuando la presencia de Dios cayó, hermanos amados, esa gente lo que tuvo que haber hecho saltar a la carrera y dijo: dijeron aquí, a ver qué pasa, ¿ven? Y el Señor confundió allí las lenguas. Pero Él dice, deja comprobado de que Él es un solo Dios, y por eso dice esa palabra. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. ¿Quiénes estaban allí? El Padre. ¿Quién estaba allí? El Hijo. ¿Quién estaba allí? El Espíritu Santo. Amén. ¿Me están entendiendo, iglesia? No van a quedar más confundidos después. Entonces, hermano, por eso dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, nosotros la Trinidad.
descendamos y confundamos las tres personas de la Trinidad. ¿A quién enviaré? Habla en singular, es decir, de un Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Habla en plural, es decir, la Trinidad. En Isaías 6:8. Después oí la voz, dice Isaías, del Señor. ¿Qué palabra usa allí, hermanos amados? ¿Qué palabra usa, hermano? Isaías. Después oí la voz de quién? Del Señor. ¿Qué palabra usa? Singular. Eso quiero que vayan entendiendo, hermano. Que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué otra palabra usa allí el Espíritu Santo a través del profeta Isaías? La palabra plural. ¿Y quién irá? Dijo, por nosotros. No creo, hermanos amados, que, bueno, se me imagina a mí, esa escena ha de ser de lo más lindo, hermanos, en el área de lo que es, hermanos, así, hablemos, hermanos, en el área de ¿cómo se le llama, hermanos? En el área de poesía. Hermanos, se me imagina, hermanos, ver a la humanidad perdida y comenzar el Padre a decir estas palabras. Después oí la voz del profeta Ezequiel, decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces dice, respondí. Allí lo que era que fue el profeta estaba viendo la visión, el profeta estaba oyendo la voz. Amén. No es si me explico, iglesia amada, ¿me están entendiendo? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién cree que respondió allí de la deidad o de la actividad de Dios? Fue Jesús, hermano. Jesús, hermanos amados, él había visto claramente, Jesús, hermano, había estado con la humanidad desde los principios de la creación. Amén. No, mire, hermano, entonces él sabía claramente que el hombre es terco, hermano. Somos tercos los hombres y las mujeres también. Cuando mencionan la palabra hombre, ahí van ustedes, hermano. Ahí no salvan. No crean, miren, hermano, solamente los varones, no, también van ustedes. Y les voy a decir por qué. Porque el ser humano, hermanos amados, es terco en el área, hermanos amados, de que a cada rato ofendemos a Dios. Amén. A cada rato, por ejemplo, venimos a la iglesia para que la palabra nos limpie, hermanos amados, y ya cuando salimos de la iglesia, ya salimos a ensuciarnos allá afuera. Amén. Ay, hermanos, cada vez justo les pego esta tarde a todos ustedes, hermanos. Amén. De verdad, gente, los veo bien santos, no, hermano, yo no peco, hermano. Y cuando agarra el teléfono, hermanos, cuando va a la televisión allí a ver las novelas de escondidas, si es que mira, ¿verdad? Ojalá que no vaya a ver, hermanos, noveleras acá. Amén, iglesia. Entonces, hermanos, entonces Jesús ya conocía totalmente la naturaleza caída de la humanidad. Hermanos, pero él dice, heme aquí, envíame a mí, le dice el Padre. Amén. Qué buen es Dios, hermanos. ¿Creen que se merece gloria y honra a Jesucristo, iglesia? Cuando le damos un gloria fuerte a Jesús, porque es digno de toda gloria y de toda alabanza, el Hijo de Dios. Amén. Mire, hermano, heme aquí, le dice, envíame a mí. Y por eso dice, mire, y dijo el Padre, y dijo, anda y di a este pueblo, oídme bien, y no entenderás, ve, cierto, más no comprenderáis. Amén. El Hijo se ofreció a venir, pero la palabra que usa el profeta primeramente es la palabra singular, y ya de allí usa la otra palabra, la palabra plural, que eran tres. Amén. ¿Y quién se ofreció a venir? No fue el arcángel Miguel, no fue el arcángel Rafael, que es el arcángel de los testigos de Jehová. No fue, hermanos amados, el arcángel Gabriel el que se ofreció, sino que el que se ofreció fue el mismo Dios, que vino a morir y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo desde la Biblia día y noche por usted y por mí. Amén, la semana de Dios, el cual se nos da la gloria y
y honra. Amén. Hermano, yo siento la gloria de Dios porque admiro el gran amor de Cristo hacia usted y a mí. Amén. Si nosotros somos, hermanos, los que somos mal agradecidos. Entonces, hermanos amados, seguimos. ¿A quién enviaré? Habla en singular, es decir, de un Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Habla en plural, es decir, la Trinidad. Esas son las pruebas en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Pruebas de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Hermanos amados, Mateo 3, versos 16 y 17. Hermanos, por eso es que la Trinidad no se puede, hermanos amados, negar. Si a usted le dicen, usted sigue a Dios de 3 cabezas, pues fíjense que para la gloria de Dios quiero decirle que tiene 3 cabezas, pero son una unidad compuesta. Amén. ¿Y por qué no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo? No díganle, porque el mandato de que Cristo dio es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Ya que yo voy a bautizar, ¿cómo dice, hermano? La Biblia dice, ¿verdad? Que dice que ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, hermano, con tanta secta que se ha levantado en estos tiempos, hermano, y tanto evangélico chabeliano que está dejando de engañar, hermano amado, que hasta da un poquito de cólera. Amén. Hermano, que se le está doctrinando, hermano, y no quieren obedecer. Hacen más caso a la mentira que el diablo les enseña que la palabra bendita del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Mire, ya anda la secta de la luz del mundo, hermano. Es la secta que está ahorita aquí con todo. Un montón de evangélicos, hermano. Allí se sienten bien. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Los testigos de Jehová también, hermano, que solo a Jehová. 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 Jehová y Jehová. Amén. Aleluya. ¿Está conmigo? Pero mire, hermanos amados, la Trinidad tiene fundamento bíblico en el Nuevo Testamento también. Entonces dijo Dios, pero en el Antiguo. Mateo 3, 16, 17. Y aquí se manifestó la Trinidad. El Hijo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma, el Padre habló desde los cielos. Y dice la Biblia, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, ¿qué dice? Cielos le fueron, ¿qué dice la Biblia? Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este fue el que se me ofreció en Isaías capítulo 6, verso 8. ¿Me están entendiendo, iglesia del Señor? ¿Cuántos estamos vivos en esta tarde, iglesia amada de Dios? ¿Cuántos somos seguidores de Jesucristo, el Hijo de Dios? Amén. Este es mi Hijo amado, le dijo. Ahí no digan, amén, le dicen otras palabras. Amén. En quien tengo complacencia, dice el Padre. Amén, iglesia amada de Dios. Se sentía satisfecho el Padre de ver a su Hijo cumpliendo la misión que Él le había dado que viniera a hacer aquí a la tierra. Amén. Después de estar sentado en su trono de gloria, descendió a la tierra, hermanos amados, a hacerse pobre por usted y por mí, porque siendo rico se hizo pobre. Amén, iglesia amada de Dios, para hacer los ricos a usted y a mí. Amén, iglesia amada de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo se merece gloria, honra y alabanza en esta tarde, iglesia? Amén. Hermano, si esta usted no le aviva, hermano, ya no lo aviva más. ¿De verdad? Chica, hermano, es una gran bendición, hermano. Gloria a Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Por eso, hermanos, dice la Biblia, hermanos. Miren, que por eso es la Trinidad manifestada en el bautismo de Jesús. Mateo 28, 19. La forma en que se debe bautizar habla de la Trinidad. Amén. Habla de la Trinidad, la forma de ser bautizado. ¿Sí o no? ¿Cómo dice la Biblia, hermanos y hermanas? Vamos a ver los lectores de la Biblia aquí. ¿Cómo dice la Biblia?
en Mateo 8:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén, hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Y usted preguntará, ¿y por qué a los apóstoles en Hechos habla que dice que bautizaron en el nombre de Jesucristo? Ese bautismo fue para los judíos. Los judíos ya conocían al Padre. Los judíos ya conocían al Espíritu Santo. Pero a Jesús no lo conocían. Y ni lo quisieron conocer, excepto lo crucificaron. Lo mandaron a la cruz. Amén. Y eso es lo que muchas sectas no quieren aceptar. ¿Está conmigo? Porque si usted ve los bautismos que hicieron los apóstoles alrededor de la Mesopotamia, en el lugar donde habitaban más que todo gente judía, a todos los bautizaban en el nombre de Jesucristo. Pero el mandato que Cristo les dio para todas las naciones, hablando, hermanos amados, de todas las naciones, hermanos, ese fue en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen la secta, pero es que esos no son nombres, hermano. Sí, la Biblia dice que son nombres. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado en la iglesia? No. Porque se me queda viendo asustado, hermano. No, ya. Amén. Me quedan bien asustado. Dios mío, bendito, no sé verdad lo que me está diciendo, hermano Nelson. ¿Sí es verdad, hermano? Miren, bautizándonos en el nombre. ¿Nombre de quién? Del Padre. ¿Con qué letra está el nombre del Padre ahí? ¿Con mayúscula o con minúscula? Si no fuera nombre propio, ¿con qué letra fuera? Con minúscula. Pero ¿cómo está escrito ahí? Con mayúscula. Y del Hijo, ¿cómo está escrito ahí? ¿Con minúscula o con mayúscula? Con letra mayúscula, amén. Y del Espíritu Santo, ¿cómo está escrito Espíritu Santo? ¿Con minúscula o con mayúscula? Entonces, ¿qué es lo que se escribe con mayúscula? Los nombres propios. Pónganse a creer que si ponen mi nombre, Nelson, con la letra así, esa hermano, que es minúscula, no pega. ¿Sí o no? Porque si es nombre propio, pero si ya lo ponen con mayúscula, ¿cómo? Si lo ponen con minúscula, no pega. Pero si lo hacen si lo escriben con mayúscula, sí pega. Porque es un nombre propio de persona. Si escriben su nombre con letra minúscula, no pega. Pero si le escriben con letra mayúscula, saben que es nombre propio. ¿Ven? No sé si me explico, iglesia. Por eso es que la Trinidad en el Nuevo Testamento, hermanos, también, hermanos amados, es totalmente, hermanos, como dice, prueba. Hay pruebas de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y vamos a lo siguiente: la forma en que se debe bautizar. La bendición apostólica, ¿cómo debe de ser? 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. ¿Cómo es la bendición apostólica, hermanos? No es como dice la gente, ¿verdad? La paz de Cristo, la paz del Señor, hermano y hermana. Y a veces andan más endemoniados que a ver qué. ¿Sí o no? Y le dicen la paz de Cristo. Bueno, está bien, Cristo es un Dios de Cristo. De Cristo es de paz. Pero la persona, hermano, ¿cómo andará? ¿Será que la paz no tiene que entrar en el corazón? No me digan la paz de Cristo, porque ahorita mi corazón, ahorita lo que anda es con ganas de pelear. Me acabo de dar duro con mi esposa, con mi marido, con mi mujer, con no sé qué, con quién, o sea, la duro. ¿Está conmigo? No, hermano. Hermana, que la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con usted. Amén. O como nosotros decimos, aunque muchos dicen, no es bíblico que lo digamos. Dios le bendiga, hermana. No es bíblico, pero como nosotros alabamos a un solo Dios, entre divinas personas, amén, iglesia de Dios, en unidad. Cuando nosotros decimos a alguien, Dios le bendiga, hermana o hermano,
es una buena palabra de bendición, porque estamos usando la palabra, hermanos amados, una sola palabra, pero con la bendición apostólica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No sé si me explico, iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdense que la palabra Dios es una palabra también plural. Amén. Es una palabra plural. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Elohim, plural, ¿cómo dice? Plural. Y creó Dios los cielos. Y creó Dios los cielos. Es plural la palabra. Porque es Elohim. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Quiero que ustedes ya se queden ir, hermano. No se preocupen. Vamos a dejar una parte para el próximo, si Dios nos permite, para la próxima predicación que es. Y vamos con lo último, hermanos amados. Hermanos, la bendición. Juan 14:16. Yo, el Hijo, rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan? Y yo rogaré al Padre y os dará. ¿Quién está diciendo esas palabras? ¿Quién está diciendo esas palabras, hermanos? Jesús. ¿Qué dice? Que os daré, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén, iglesia. Ahora se da cuenta por qué que usted cuando canta, a veces cuando siente la presencia de Dios no quiere parar de cantar. Ahora se da cuenta por qué cuando está sentada en esa silla y es amadora y amador de la palabra de Dios no le dan a irse de la iglesia rápido como está ahorita. Si algunos de acá le veo ya, hermano, ya mucho, ya le pasó del tiempo. Y algunos hasta piensan si es día miércoles, hermano, no es día domingo. Amén. Pero sí que la palabra de Dios dice que el que es de Dios, palabra de Dios son. ¿Y cuántos somos de Dios en esta tarde, iglesia, hermano? Amén. Entonces, hermano, pues es que tenemos que ir palabra de Dios. Y tenemos, hermanos, que ver claramente, hermanos, de que la Trinidad tiene fundamento bíblico en el Nuevo Testamento también. Tiene fundamento bíblico en el Antiguo Testamento, tiene fundamento bíblico en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a quedar para la próxima, hermanos, que ya es poco el tema, que esa siquiera lo va a terminar.